Estamos en pandemia y debemos cuidarnos para cuidar a los demás. Sigamos el protocolo, a menos que estemos solos o en nuestra burbuja, como dice la Organización Mundial de la Salud. El arquitecto Alfredo Reyes, barranquillero, es el presidente nacional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, radicado en la ciudad de Bogotá. La pregunta que se hace Colombia y que se hace el mundo entero es ¿cómo vamos a reconstruir a Providencia y parte de San Andrés? Arquitecto, muy buenos días. Buenos días, muy agradecido por este espacio y un saludo a tu audiencia en especial. A ver, nosotros voy a anticipar un poco algunos elementos que van a ir en el documento y tienen que ver con varios aspectos. Unos que no tienen en esencia nada que ver con nuestra profesión ni nuestro resorte, pero que son necesarios que sirvan de orientación. Y los segundos son el proceso o el protocolo que nosotros planteamos para cómo se debe abordar este asunto. De hecho, esta semana, en el seno de la Bienal Colombiana de Arquitectura que estamos realizando desde el 18 hasta el 28, muy probablemente este viernes, si mal no estoy, tendríamos un invitado que fue el director de toda la operación logística cuando el desastre del Katrina, como para ver una voz internacional y una voz muy versada. Va a ser el viernes de 1 a 2 de la tarde. Pero bueno, ajeno a eso, estas recomendaciones iniciales y prioritarias tienen que ver con que debe establecerse una consejería por parte del gobierno para atender a la población y grupos de riesgo. Un plan de comunicación social que oriente a la opinión pública, porque en estos momentos y siempre que ocurren este tipo de desastres, la situación se vuelve caótica. Uno no sabe quién tiene la vocería, quién decide, quién toma las decisiones, etc. Debe haber un manejo de procesos de salud mental. Estos impactos masivos de la naturaleza que causan desastres dejan unas secuelas de salud mental muy delicadas y tienen que abordarse desde el gobierno o de entidades ONG o universidades, cualquiera que el gobierno tome la iniciativa de entregarle este manejo. Debe haberse o abordarse de inmediato un saneamiento del medio, porque hay ya denuncias de material orgánico en descomposición, animales muertos, alimentos descompuestos, etc. Debe haber, si va a quedar personas provisionalmente en la isla de Providencia en especial, un apoyo para la higiene de los alimentos. ¿Cómo y con qué condiciones procesan los alimentos en este momento cuando no hay absolutamente nada en Providencia en especial? Control de vectores. Ya hay problemas sanitarios con animales, con mosquitos, con ratas, con ratones. Y deben proveerse instalaciones de apoyo a la higiene personal provisional. Con esas recomendaciones, ejercicio, vienen lo que nosotros planteamos como la ruta crítica para abordar esto. Y es que el modelo que se está anunciando de vivienda, que se aclare que es un modelo provisional, no puede ser un modelo definitivo porque este que se está anunciando ya está creando mucha reserva, mucha oposición, porque no responde ni a la funcionalidad, ni a la espacialidad, ni a la culturalidad propia de la cultura isleña, o sea, la arquitectura vernacular, etcétera. Es decir, debe combinar pues lo tradicional con lo que significa la protección de la vida del habitante. Correcto, correcto. O sea,
por la excusa de la protección de la vida, no pueden ahora quedarse marginados todo lo que es el elemento cultural de la vivienda raíz. Aprisionar a los habitantes en una habitación que Por no es la que ellos supuesto, quieren. por supuesto, la funcionalidad y la espacialidad de ellos es distinta a la nuestra, o a una vivienda de interés social, o a un modelo, por muy bien intencionado que esté, como el que ya están viajando a San Andrés. Lo segundo, deben atender prioritariamente los procesos de rehabilitación de la infraestructura física, teniendo en cuenta las características culturales, raizales, al igual que el conocimiento ancestral de la isla. Con ello logran generar de inmediato empleo y garantizan ingresos mínimos a la población. Quiere decir, esa rehabilitación es toda esa infraestructura que no quedó destruida, sino maltratada, golpeada, sin cubierta, muros rotos, pero que se puede rehabilitar. Eso lo pueden abordar de inmediato y paralelo proponer un mecanismo que atienda la infraestructura física con mano de obra local y especializada, repito, en las prácticas ancestrales y vernaculares. También atender de inmediato la posibilidad con la Armada, con universidades, con nosotros o similares a nosotros, la implementación de talleres para oficios requeridos en la urgencia, es decir, carpintería, albañilería, etc. Lo tercero, y en paralelo a lo segundo, debe hacerse una evaluación detallada de daños en la arquitectura que comprende sistemas de arquitectura, mobiliarios, puertas y ventanas, sistemas de agua potable, sistemas de alcantarillado, sistemas eléctricos y sistemas contra incendios donde aplique. Teniendo esa evaluación, solo a partir de ese momento es que el gobierno podría valorar o cuantificar los daños, el costo y el tiempo de ejecución. Mientras eso no exista, es mera especulación. Parece que tendremos Realizar. que, arquitecto, después de ese huracán de categoría 5, parece que tenemos que ya prepararnos para huracanes de características similares Es en muy todo probable nuestro por lo del territorio. cambio climático. Así es. Hay cambio climático, se prevén nuevos. Entonces, ese diseño viene ahora en este punto que te voy a plantear. Realizar la metodología para el estudio y prototipado de tipología de viviendas seguras y demás dotacionales, que pueden ser a través de concursos, a través de donación de diseños, a través de equipos de trabajo que trabajen con la comunidad de San Andrés y Providencia, diseñando el prototipo. O sea, ¿cuál es ese modelo real de vivienda donde sabemos que tiene características muy especiales? La cocina siempre está por fuera de la casa, la cubierta, la fachada, los materiales, el uso de la madera. Allá no se puede usar, por ejemplo, hierro porque estamos a la orilla del mar y se oxida de inmediato. Entonces, esta prototipo tiene que consultar también eso que tú acabas de mencionar. Justo eso, la seguridad a futuro. Entonces, habrá que combinar en el prototipo técnicas vernaculares, pero también incorporarle elementos modernos, por ejemplo, una zona donde se podrían refugiar segura dentro de la casa en caso de, o fuera de la casa, en caso de otro tornado, que es muy Algo, seguro. algo parecido parece que está haciendo Cuba, en el sentido de que no se pone a luchar contra el huracán que se va a llevar la vivienda, pero sí en cada sitio construyen unos baños o un cuarto suficientemente fuerte, bien construido, con materiales, para que allí se pueda alojar la gente y, Tanta razón y tienes, recoger los materiales que se deben proteger, digamos. tanta razón tienes que los baños en concreto ayudaron a salvar a muchos isleños a raíz de este. Justo eso. Esto, eh, este plan, cuando ya tengamos los prototipos y todo eso, también tienen que tener en consideración elementos generales como la sostenibilidad, usar materiales adecuados, tecnología adecuada, generación de energía que puede ser a través de celdas solares. Tiene que considerarse el tema del ordenamiento territorial, cómo disponer de esa organización del territorio, dotándola hoy
de sistemas y de infraestructuras adecuadas. O sea, no se puede reconstruir la isla y dejar por fuera que tiene que tener alcantarillado pluvial, sanitario, etcétera, etcétera. Eso es obligatorio. Y después que se tenga en cuenta todo el tema de la sostenibilidad y el ordenamiento territorial, ya se puede hablar de una rehabilitación y una reconstrucción, perdón, aterrizada, es decir, con cifras, con decisiones, con planos, etcétera. ¿Cómo se debe tener en cuenta y qué clase de terreno, de tierra tenemos Todo en la el isla? clima, el suelo, la edafología, todo el viento, el asoleamiento, eso es sostenibilidad, construcciones bioclimáticas. Y cuarto, cuando ya se tenga los prototipos y los diseños adecuados, entonces es necesario adoptar procesos de construcción, ya ahora sí, o de reconstrucción de la infraestructura nueva. Con un modelo que además sea participativo, que integre actores sociales como la sociedad civil, ONGs, universidades, asociaciones, con transferencia de tecnología y mano de obra raizal. O sea, no es que lleguen y implementen lo que implementen, no, que transfieran esa tecnología para que el local sepa a futuro cómo actuar y cómo intervenir. ¿Habrá necesidad de limitar el grueso de la población en la isla? En este momento creemos que es más fácil trasladar y alojar temporalmente a las personas en San Andrés. Para eso pueden alquilar viviendas, para eso pueden usar a los hoteles. Es una manera también de apoyar la economía de los hoteles que están golpeadas. Hay suficientes camas disponibles en los hoteles sanandresanos que pueden acoger familias, aquellas que no tienen la posibilidad de tener un refugio temporal en Providencia. Eso ayudaría, repito, a resolver de inmediato el tema de la vivienda, a resolver el tema de estímulo a la economía local con los hoteles y, en fin, ayudaría a paliar para que libremente, con el terreno más despejado, se pueda hacer labores de limpieza, rehabilitación y reconstrucción. ¿Qué medidas de prevención no se tuvieron en cuenta y que deben aplicarse en el futuro? Sí, claro, es que muy a pesar de que el Caribe está sujeto a huracanes todos los años, se creyó que San Andrés jamás iba a ser víctima, ignorando que es parte de ese trazo, de esa ruta que tienen los huracanes en el Caribe. Y mira que el Caribe, como tú dices inteligentemente, no lucha contra el huracán, se acomoda a las circunstancias y todos los años las viviendas son sujetos de arremetida de la naturaleza y la gente ya sabe cómo actuar, cómo reconstruir, cómo protegerse y cómo rehabilitar. Eso es producto de aprender de la lógica, aprender de los hechos. Y eso no debe excluir en este momento a la isla de aprender de las experiencias. Bueno, en estas circunstancias vale la pena preguntarse qué tanto hay que cambiar, digamos. Yo creo que poco, realmente, porque el raizal no va a aceptar que le hagan una población con características absolutamente distintas. Tienen que ser similares, pero obviamente corregir las posibilidades en el diseño, que la casa tenga un refugio seguro para donde resguardarse, a pesar de que pueda haber uno o dos, los que en lo sucesivo ojalá no ocurran, pero que podrían ocurrir. Bueno, ¿cuándo le presentan ustedes sus propuestas al gobierno como sociedad? Lo más seguro es que sea mañana que se le entregue al ministro y a Susana Correa, de la gerente, y a las autoridades locales. De todas maneras, ya nosotros estamos trabajando provisionalmente con Naciones Unidas. Hoy está Naciones Unidas en la isla haciendo una revisión y veremos
de qué manera colaboramos conjuntamente, igual con la Armada, con la cual en conjunto con ellos le propusimos al gobierno crear e implementar los talleres de oficios que son tan fundamentales en este momento. Bueno, todo está cambiando en el mundo. ¿Cómo debemos prepararnos el resto, los continentales, por ejemplo, que estamos cerca de esos huracanes que cada vez se nos acercan más y más? Educación, educación, no hay ninguna otra posibilidad. Que sepamos qué hacer, no crear caos. Los japoneses viven bajo presiones impresionantes todos los días de terremotos y de huracanes y lo saben manejar perfectamente, no hay caos, no hay nada. Es implementación de estrategias, de logísticas y educación. La logística que incorpora centros de acopio adecuados, sistemas, equipos adecuados que puedan reaccionar de manera inmediata, no lo que normalmente ocurre, que mientras llegan los equipos pasan 10, 15 días con la angustia que eso demanda. Y sobre todo educación que prevenga, que sepa cómo comportarse la población sin que entre en caos. Los holandeses son maestros en el manejo de los mares, de los ríos y de las aguas en general. ¿Qué podemos aprender y aplicar para esta circunstancia de los holandeses? Todo, todo. Eso quiere decir, esa es una muestra más, al igual que el Caribe, que al agua no hay que temerle, hay que saberse acomodar a ella. Es como el caso del río Magdalena. La gente en el Sinú ancestralmente aprendió que tenía que convivir con el río porque era su aliado, no su enemigo. Y es evidente que el río, si lo sabes manejar, no es que te tengas que mudar y hacerle una muralla en el borde. Y hay Saber que él grandes sectores en cíclicamente, donde la gente cultiva en determinada parte del año exactamente, y se retira cíclicamente él en se llena, determinado periodo. lo aprovechan, terminó y se alejan. Y listo, eso tenemos que aprenderlo nosotros. ¿Y qué tanto debemos o podemos vivir cerca de la orilla del mar ahora en estas nuevas circunstancias? Pues es evidente que tenemos que tener en cuenta que el cambio climático está aumentando el nivel del mar. Es una realidad. Y tenemos que tener planes especiales de manejo para zonas costeras y ponerlos en práctica, porque lo otro es que aquí acostumbramos a hacer muchos estudios y quedan en los anaqueles de las bibliotecas. ¿Cuánto tiempo nos demoraremos en reconstruir y restaurar a Providencia y San Andrés? El plazo que dio el gobierno de 100 días, yo me imagino que lo hizo dentro de las condiciones de angustia que eso genera, pero 100 días es absolutamente imposible hacer una reconstrucción después de un daño de semejante tamaño. 100 días es para mitigar todo el impacto, de pronto para rehabilitar, pero reconstrucción se lleva por lo menos un año. Y de dinero, ¿cuánto tendremos que No invertir? se sabe hasta que el gobierno no haga la evaluación que estamos proponiendo, detallada de daños, que pueda servir de guía para cuantificar. ¿Qué organismos internacionales nos están ayudando, por lo menos en la evaluación inicial? No, todas las organizaciones como Cruz Roja, Defensa Civil, Gestión de Riesgos, todos ellos tienen unos protocolos para actuar que creo que lo más normal es que ya deben estar funcionando. Recomendaciones para Barranquilla, Cartagena, nuestro Caribe. Lo nuestro es cíclico, ¿no? Siempre tenemos el tema de cuando la época de lluvia, las inundaciones y los desastres que traen las inundaciones. Y las inundaciones son normales, es parte de la naturaleza. Lo que pasa es que estamos pavimentando toda la ciudad en su completo territorio, no hay zonas de infiltración y el agua, por supuesto, va para la calle. Eso hace que aumenten los arroyos, los volúmenes de los arroyos y las zonas que están en alto riesgo, que son proclives al deslizamiento o al desborde, pues por supuesto que si hay viviendas que están en el borde donde no deben estar, van a tener problemas. Entonces es un tema de prevención, más que cualquier otra cosa, prevención.
Ustedes acaban como Sociedad Colombiana de Arquitectos de hacer una reunión muy especial para tratar específicamente lo de San Andrés y Providencia, ¿no? Sí, señor, se trató anoche y se está dándole detalles al documento que va a servir de propuesta o de orientación para que lo tengan en cuenta. Muy bien, arquitecto Alfredo Reyes. Estamos en disposición aquí de contribuir con nuestra información periódica, acertada en relación con esta crisis y cómo se maneja para que Colombia y para que el resto del mundo pues no solo se enteren, sino que nos ayuden en la solución de este gran problema. Muchísimas gracias, Pablo. Que tengan muy buen día.